¿En qué consiste un cuello de botella en un PC? En el contexto de un PC, un cuello de botella hace referencia a un componente que limita el potencial del resto del hardware, debido a las diferencias en las capacidades máximas de ambos componentes. Un cuello de botella no está necesariamente provocado por la calidad o la antigüedad de los componentes, sino por su rendimiento. Por lo cual, contar con un sistema equilibrado cobra mucha importancia si quieres usar a cabalidad cada componente, aunque no es de vida o muerte el que tengas un porcentaje de cuello de botella. Los cuellos de botella no son exclusivos de la CPU o la GPU, pero la interacción entre ambos componentes ilustra a la perfección cómo puede afectar un cuello de botella en un sistema. La unidad central de procesamiento es la responsable del cálculo de operaciones y envía instrucciones de representación a la unidad de procesamiento gráfico. Estas instrucciones de la CPU contienen todo lo que necesita la GPU para saber qué representar, incluido los sombreadores, las texturas y otros datos visuales. A continuación, se ejecutan por la GPU, dando como resultado la imagen que aparece en pantalla. Si la GPU representa estas interacciones más rápidos que la CPU puede proporcionarlas, la GPU permanecerá inactiva hasta que esté lista el siguiente conjunto de instrucciones. Esto significa que la GPU no estará funcionando al máximo rendimiento, lo cual puede dar lugar a la representación de un menor número de fotogramas por segundo. En este tipo de cuello de botella, el nivel de rendimiento de la GPU se ve restringido por las limitaciones de la CPU. Lo mismo puede suceder a la inversa. Si una CPU potente envía instrucciones a la GPU más rápidas de lo que la GPU puede renderizarlas, las capacidades de la CPU están siendo limitadas por las velocidades más lentas de la GPU. Pero, como ya hemos dicho, casi cualquier componente de nuestro PC puede contribuir a un cuello de botella, no solo la CPU o la GPU. Lo ideal sería que el hardware del sistema funcionara alcanzando en la mayoría de los casos el máximo rendimiento posible y que un eslabón de la cadena de hardware no tuviera una repercusión perjudicial en el resto de los componentes. Aunque la CPU, la GPU, la RAM, el almacenamiento ejercen el mayor impacto sustancial en el rendimiento de tu computadora, deberás considerar el resto de componentes para contar con una construcción equilibrada y así evitar el cuello de botella. ¿Qué componentes en tu PC te están generando cuello de botella? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo un video donde podemos ver conceptos del overclock por si estás pensando aprender esta práctica.